crecí en un contexto como con papás muy diversos, pues muy distintos el uno del otro. Un papá súper emocional, gocetas, muchísimo entusiasmo. Una mamá, en cambio, más racional, más estructurada, más numérica. Y yo con una sensibilidad encartadora a los 5 años, pues, pero absurda, una sensibilidad muy profunda, una imaginación muy poderosa, pero el entorno en el que crecía, yo sentía que yo no me animaba a sacarlo. Arriesgarnos a hacer cosas distintas y a ver qué se me adapta y qué no se me adapta, y si esto me gustó y no me gustó, si me sentí cómodo o no, ni siquiera tanto el otro que como que a qué se engancha, sino yo con qué me siento como mejor. Dense momentos para nutrir su creatividad, dense momentos que no tenga un para qué o una cosa específica, sino solo para encontrarse con cosas maravillosas que uno se puede encontrar. Cuando yo me di cuenta que ese checklist de pronto no era como mío, de mi autoría, de mi propia propiedad. Cuando yo de dónde me saqué este checklist, porque lo tiene todo, pero hay una cosita por aquí que me hace falta. Ver las cosas como un niño, porque en mindfulness uno de los pilares, por decir así, es tener la capacidad de asombro que tiene un niño. El primero que se anima a sacar algo tiene que atravesar como un valle muy solitario, y a mí ese valle me daba pánico y yo decía no. Aún así lo recorrí. Entonces digo rara queriendo decir cuando uno tiene muchas ganas de expresar algo y no lo hace porque no ve a nadie más autorizándose a hacerlo. Hola a todos, bienvenidos al 9º episodio de Motivo de Consulta. Me siento rara y por eso me da miedo, me da pena, me avergüenzo de crear. Y para esto tenemos una invitada que es Laura. Preséntate, cuéntanos quién eres, primero para que demos contexto. Bueno, yo soy Laura Polanía, soy una entusiasta de la creatividad. Ese es mi apellido como de los últimos 5 años. Básicamente lo que hago es ayudar a las personas a que se conecten con sus ideas para que potencien eso que tienen adentro. Entonces lo hago a través del juego, a través de diferentes talleres, y lo que hago es ser como una dula de las ideas, ayudar como, bueno, vamos a gestarla, vamos a animarnos a cuidarla, a hacerlo bien, a ponerle un buen territorio, a nutrirlo, para que podamos hacer ese proceso de tener la contracción, de tener la incomodidad, de tener el proceso de gestación, y que finalmente pues una idea pueda venir al mundo, que es su sueño más grande, y al mismo tiempo animarte a evolucionar, a soltar las capas, a transformarte, a verte de nuevas maneras, y también como a gozarte este proceso de vivir con esto que parece una herramienta, pero que para mí es como esa sustancia vital que nos recorre, que es la creatividad. Perfecto, bueno, y ustedes saben que en cada episodio tenemos a un invitado que viene y nos cuenta un poquito de su motivo de consulta. Entonces saben que también siempre les abrimos las puertas a ustedes para que o nos cuenten qué otros motivos de consulta quieren que traigamos, o incluso decir si ustedes quisieran estar acá. Entonces saben que nos pueden escribir a @motivodeconsulta.podcast, @psicólogamape o @agaratucuerpo. Y por ahí nos cuentan un poquito y miramos a ver si o traemos el motivo de consulta o ustedes se animan a venir. Entonces, bueno, como sabemos que el de hoy es un poco como eso que Lauris nos contaba y que Juana nos mencionó, que es como ese motivo de consulta de Lau, y es, me siento rara y empiezo a avergonzar de crear, me da pena. Contanos, Lau, un poquito cómo has vivido tú como todo ese tema. Bueno, este chisme va a estar bueno. A mí me gusta como que lo más útil es cuando una persona se anima a gestar una idea, es porque hubo algo por allá que la incomodó tanto que pues tenía que empezar a hacerlo. Entonces vamos a empezar pues en primera persona. ¿Qué me sucedió? ¿Cuál fue mi proceso? Y cómo fui como dándole la vuelta para poder hoy animar a otros a hacerlo, ¿cierto? Si a mí me costaba tanto, ¿yo en qué momento termino siendo como la persona que anima a otros a poder traer las ideas al mundo? Resulta que yo estaba muy chiquita. Crecí en un contexto como con papás muy diversos, pues muy distintos el uno del otro. Un papá súper emocional, gocetas, muchísimo entusiasmo. Una mamá, en cambio, más racional, más estructurada, más numérica. Y yo con una sensibilidad encartadora a los 5 años, pues, pero absurda, una sensibilidad muy profunda, una imaginación muy poderosa, pero el entorno en el que crecía, yo sentía que yo no me animaba
a sacarlo, ¿cierto? A mí me daba como mucho susto. Entonces, en un principio, digamos que ese referente del susto, pues era mi mamá, como le cuento, mi hija, aterrice, venga, la vida no es así, póngale coherencia a esto, eso con esos pispirispis usted no va a llegar a ninguna parte. Y luego, en un colegio que era profundamente libre, pero donde todos mis amigos mantenían alguna forma de pensamiento semejante, que yo no. Entonces en mi colegio todos eran como una media muy parecida y yo era muy rara, o yo me sentía muy rara. O sea, la niña diferente, La literal. niña diferente porque yo creo que estaba estimulada o estaba demasiado influenciada por una hermana mayor, 10 años mayor que yo, también profundamente sensible, que estudiaba arquitectura. Y pues yo era muy influenciada por mi hermana. Entonces yo a los 10 años pues cogía esos textos y yo leía a Julio Cortázar a los 10 años. Yo no entendía una papa, pero yo quería ser como mi hermana. Entonces ella era como ese gran referente, pero luego yo volvía al colegio y pues compartía con niños de 10 años como yo. Entonces era como, ¿ustedes han visto ese libro, ese capítulo de Julio Cortázar que habla de besar? Ay, yo me sueño con dar un beso. Y mis amiguitas, ¿qué? ¿Con dar un beso? ¿A quién? No. Y es que ese poema dice, toco tu boca, con el borde de mis dedos toco tu boca. Y es como, ¿De qué me hablas? Está enloqueció. no, ¿qué es Yo quiero jugar esto? con tazos. Ajá. Exacto, eso de que universo viene. Y entonces yo, ay, eso no lo puedo compartir aquí. Pero entonces, ¿a dónde? Entonces yo me refugié en la creatividad, pues para crear mi propio mundito en ese silencio y fascinada por ir a compartir con los amigos de mi hermana, con los papás, con los amigos de mis papás, con los papás del colegio, con los profesores, porque yo sentía que yo era una niña muy profunda para tener 10 años, 15. Como que ellos sí te entendían. Ellos sí me entendían, ahí yo sí estaba conectada, entonces yo les podía ir a contar mis inquietudes de la existencia, que eran muy profundas desde muy chiquita. Pero en mi mundo de niños yo no tenía espacio. Entonces yo decidí pues guardármelo, pero que encarte, porque eso cada vez me crecía más y cada vez era más difícil como volvérmelo a meter y volver a caber en la ropa de la niña de 10 años. Entonces fue un proceso muy extraño porque siento que a mí me encantaba el mundo de los adultos, como de cómo los adultos veían el mundo y cómo yo podía ir a conversar con mi profesor de filosofía, a decirle, pues que yo ayer había pensado que de todos los símbolos del mundo yo quería hacer un signo de exclamación. Y que yo quería ser la niña que, pues la persona que siempre le ponía un signo de exclamación a algo, entonces que algo ya no decía hola, sino que decía hola. Y entonces el profesor me escuchaba y pues quién sabe qué barbaridades pensaba, pero yo me iba con la idea de yo soy un signo de exclamación. Pero es que al menos te dejaba hablar, o sea, tú te sentías escuchada, por más de que él tuviera la cabeza en Narnia y dijera, esta niña se nos chifló, tú ahí te sentías escuchada, mientras que con tus amiguitos era como... No, pues, y mis amiguitas me decían, ¿usted por qué es tan romántico? ¿Usted por qué es tan sensible? Y yo, Te lo ¿cómo cuestionaban. ustedes no lo piensan? Como, no, ay, juguemos a otra cosa. Y yo era como, ¡ah! Entonces era como esa sensación de, obvio, yo soy una niña, a mí también me gusta jugar, pero yo quiero hablar de esto y no tenía como el espacio. Entonces nos ponían a pintar algo y entonces yo dibujaba todas las emociones y yo dibujaba que el mundo tenía un volcancito en la mitad. Pues, o sea, en estos días vi esos dibujos y yo decía, yo necesito volver a esa niña para volverle a dar vida a esas ideas porque eran muy hermosas. Entonces yo fui creciendo y en la adolescencia supremamente incómoda. Pero nunca pues fue como que, ay, no, me rechazaron, no, simplemente yo era como, ¿dónde la van a encontrar? En una nube. Ella, en la próxima vida, ¿quién va a ser? Cupido. Pues una cosa así como del mundo de las ideas, pero sí, yo me sentía muy diferente. Y yo creí que yo de alguna manera tenía que lograr encajar aquí. Entonces yo dije, pues aprovechemos y cortemos un poquito por aquí, esto no lo saquemos tanto, esto tampoco, esto no sirve. Y hubo un momento en el que yo me sentía como aprisionada dentro de una matera y como, eso tiene que salir por alguna parte. Y afortunadamente tuve 2 amiguitas y esas 2 amiguitas fueron como ese refugio. Entonces una se llamaba Juanita, la otra se llamaba María José y María José igual de sensible a mí.
pero María José estaba en el otro salón. Entonces era como solo podíamos ir a conversar en los recreos. Entonces María José también le gustaba la poesía y también le gustaba leer y también le gustaba como pintar y toda esta sensibilidad. Mis amigas todas eran muy artistas, pero artistas diferentes. A mí me gustaba el teatro, me gustaba como la expresión. Y bueno, finalmente yo dije, bueno, no, esto puede que no sea muy funcional. Dejaba sacar un 5%. Entonces mi proyecto de grado del colegio se llamaba Rompiendo el Silencio y era un club de escritura y entonces en el club de escritura pues finalmente se fue metiendo gente, los raros de casa. Ajá. O sea, mejor dicho, tú como que lo filtraste y dijiste, lo menos rarito lo voy a sacar y como que eso es lo más aceptadito y por ahí te fuiste. Exacto. Y entonces todos los raritos del salón empezaron a llegar al club y finalmente pues montamos todo un movimiento en el colegio que se llamaba Rompiendo el Silencio, terminó el rector, no sé qué, y yo ahí me pillé y yo dije, hay más gente rara. Ay, mamá chica, ve. Hay más que no están en el molde. Ay, más, pero entonces es que somos los raros del colegio. Ay, mamá chica, ¿será que esto también pasará en la universidad? Ok. ¿Será que esto también pasará afuera? Porque es que la gente rara es muy chévere, ve, mira, y este también es raro, y este inventor también es raro, y esta gente también es rara. Y empecé como a darle una forma distinta a la concepción de soy rara y no quepo, entonces córtese. Pero ha sido un proceso muy teso de reconocer que eso que yo intenté cortarme chiquita y en la adolescencia, pues es mi gran magia ahora adulta. Y que no haberlo perdido me hace habitar el mundo de la forma en la que yo me soñé habitar el mundo cuando yo fuera una adulta. Estoy en una capita, en un borde, en una línea, y ahorita pues hablamos de eso porque siento que viene otra nueva. Okay. Ya no la que se quitó todas las capas y ay, qué cansancio, no, sino como ya la que está lista y como que, uy, estoy preparada para ese saltico donde voy a hacerla, pues voy a hacer yo, como de la forma súper, hiper, mega recontra original, ya sin el rasguñito de la pegada de la otra capita. Claro que al final no fue que te cortaste, sino que como Exacto, te doblaste exacto. para caber y todo eso quería era expandirse. Llevas un tiempo de decir como, vení, vos tenés un lugar en el mundo, no te tenés que hacer chiquita, cabes, pero claro, ya como que te desdoblaste. Desdoblarse es un proceso y cansa y vuelve a planchar todo. Exacto. Ahora yo creo que ya estás así, ya es como, vamos a evolucionar, que sigue acá, yo tengo muchas cosas. Exacto. Entonces ese fue mi proceso y básicamente lo que hoy hago es como animar a las personas a expresar su rareza, que hoy puedo entender que no es rareza, sino que genuinamente todos somos personas supremamente distintas y que en esa diversidad, en esas formas de abordar las cosas de maneras sensibles, de maneras estructuradas, hay mucha belleza entre todos juntos. Entonces es como, ay, venga, ¿cuál es su rareza y cómo hacemos que eso pueda animar a otro a verlo desde esa perspectiva? Porque hoy, pues en mis sesiones, en mis talleres, una de los piropos que más me gusta recibir y de los que más recibo es, yo nunca lo había visto de esa manera. Y yo soy como, ay, qué emoción. Es como objetivo cumplido. Exacto. Entonces, ese ha sido como el proceso que me aconteció a mí y cómo la vida me fue mostrando que en ese, venga que esto no se vea, venga que esto tampoco, venga que esto no se vea, fue como, uy, no, espere, mucha terapia, mucho motivo de consulta, muchas conversaciones, muchos talleres, mucho encuentro con mi interior para poder hacerme doble faz y mostrar las tripas sin miedo y decir, y si te gusta, fantástico, ojalá te conecte, y si no, también entiendo que no, yo sigo sembrando mi jardín. Y en mi jardín crecen estas flores, si te gustan, bienvenido, y si no, las puedes mirar de lejos o puedes ir a otro jardín. Pero ese fue como mi gran proceso y también siento como que mi gran motivo de inquietud, mi gran motivo de cuestionamiento y mi herida y al mismo tiempo el pilar que me ha inspirado a vivir una vida muy conectada con lo que tengo en el interior. A pesar del susto, pues, y el miedo que daba enfrentarse a las amiguitas y no caber en el grupo de las populares, ¿cierto? Como, ay, pero yo quiero, pero
pucha, no, ¿qué? ¿Pero qué hago? Pero sí, pero es que solo esforzarme un poquito y ahí voy a caber, pero después es como, ay, no, pero ya no, es que no es tan chévere, es que me duele, me incomoda. Entonces, ese ha sido el proceso y lo que me fui cuestionando para hoy estar ahí. Lau, si tú tuvieras que como identificar, no sé, 3 momentos como donde tú digas, pues pueden ser más de 3, yo siempre digo 3, pero como momentos puntuales en tu vida donde tú digas como yo como que rompí eso, pues como que donde lo que decía Juan ahora, como que empezaste a dejar de estar dobladita. ¿Qué momentos tú dirías como yo siento que estas cosas fueron claves para yo estar donde estoy hoy y lograr como salirme de ese molde y decir, pues sí, me voy a salir y está bien salirme? Primer gran momento fue crear mi proyecto de grado del colegio. Ok. Que era rompiendo el silencio, pues, y como que todos tenían pues, como que a todos los que convoqué se ponían un pañuelo y al final como que trin. Entonces fue como, esto es lo que yo tengo por dentro. Y es que era un miedo muy mío porque finalmente a todo el mundo le parecía espectacular y todo el mundo, ¿qué es esto tan lindo? Y yo, qué pena. Segundo, hace un buen tiempo tuve una pareja y esa pareja era como lo que yo pensé que era muy bueno escoger. Ok. Tenía el checklist que yo tenía en mi mente. Ay, espectacular. Inteligente, dulce, amable, generoso, exitoso, buen novio. Cumplía el check de los poemas. No. O sea, era ti. Ay, huepucha, y cuando yo me di cuenta que ese checklist de pronto no era como mío, de mi autoría, de mi propia propiedad. Cuando yo, ay, ¿yo de dónde me saqué este checklist? Porque lo tiene todo, pero hay una cosita por aquí que me hace falta. Es pequeña, yo me la podría disimular. Ay, Como que puedo fingir demencia ante esa sí, cosita que falta. es que es pequeña. No es tan necesaria, de pronto uno puede vivir sin eso. Pues, ¿por qué tan exigente? Solo le falta una cosita. Una. Y esa sensación de... Y la relación iba avanzando y ya estábamos en una edad interesante, como en los 29. Y era interesante y yo, fue puchica. Entonces ya la cosa se puso muy seria, llega un momento de una propuesta interesante, como de bueno, y entonces, ¿Qué ¿y yo sigue? qué? Tarará. Y yo decido que no quiero continuar. Se dobla. ¡Fum! Y eso para mí fue... Porque no solo fue no continuar con él, fue reconocer que yo tenía que armar mi nuevo checklist. Y que en ese checklist tenían que haber otras cosas. Y que tenía que darle espacio a esa cosita que de pronto ahora se sentía pequeña, pero que hoy te puedo decir es la más grande. O sea, ese es tu no negociable. Exactamente. Más o sea, top de todo. Si es- eso no está, no es funciona mi nada. guía, es mi pilar, es lo que persigo como humana, independientemente de como pareja. Y esa fue una desdoblada que me dio duro porque teníamos mucho, porque me sentía segura, porque ya habíamos pedaleado demasiado, porque había construido algo muy hermoso. Entonces era también sentir que lo iba a traicionar y que, ¿para qué me trajiste hasta aquí si no? Pues no estábamos pues construyendo. Entonces esa fue una desdoblada muy tesa y se me abrió un ala gigante. Además, porque en el proceso de estar con él a mí se me abrió la otra ala, que fue decidir que yo no iba a ser empleada. Ok. Y que después de 8 años de trabajar en unas agencias de mercadeo digital, diseñando estrategias de comunicación, yo quería usar mi creatividad para otra cosa. Y él me ayudó a abrir esa ala. Él fue el que me inspiró. Y O sea, eran como 80 duelos en uno. era de Ese- todo. Entonces era como, él me ayudó a abrir esa ala, él me animó a experimentarlo, él me impulsó, me ayudó a hacer las comprensiones necesarias para poder comprender y darme cuenta y autorizarme a emprender. Me ayudó a ver que lo que tenía podía ser algo que me podía generar felicidad, recursos, una buena economía, porque yo no sabía, porque yo me sentía muy rara. Entonces, en esa abierta de esa ala y en la abierta de la otra fue como una gran desdoblada, y en esa desdoblada
darme cuenta que me había transformado tanto, que en esa transformación que él me había ayudado a hacer, pues ya no existía esta idea de juntos, que ya ese checklist que yo había visto nuevo por esa abierta de esa ala, pues Lo sacaba de la ecuación. Eso fue un tremendo agitón, un terremotico que viví bien interesante y que siento que fue un proceso precioso, pero también incómodo, profundamente doloroso, de mirarme al espejo, de saber quién era ahora en esas dos dinámicas, ¿cierto? Ya soy emprendedora, voy a hacer algo distinto, me voy a hacer doble fase al mismo tiempo, pues ya no tengo esta pareja que me cuida y me protege y se ve diferente desde otra perspectiva. Entonces esas fueron mis 3 grandes momentos, creo que a hoy han sido los más grandes. Y siento que que no he hecho sino desdoblar pedacitos después de eso, como desdoblo aquí, ¡juema, chica, esto está grande! Y siento que estoy en el abismo del próximo gran desdoblón. Yo tengo una pregunta y es, creo que hace un buen tiempo estaba muy establecido que había que ir por una línea de cómo ser un niño, cómo ser adulto, cómo ser adolescente, qué te gusta, qué haces, como esa idea de hay unos populares, hacen esto, hacen esto, que seguro eso ha estado a través de los años, seguro todavía habrá, pues ya uno no está ahí, entonces, sí, todavía pero sucede. todavía existe, Sí, uno lo ve más claro. lejanito, pues porque uno ya no vive ahí, pero se transforma hasta en estas edades en muchas cosas. Total. Pero también ahora yo estoy viendo mucho en las personas más jóvenes y más, pues sí, como en la adolescencia y apenas empezando su adultez, una sensación de que hay que ser raro, como si ser raro ya fuera el nuevo normal. Y quien es común es el que está aislado, es como si Como lo hubieran out hecho in. afuera y siempre va a haber un grupo que es segregado, es como hay un grupo que es el establecido y cuando no estás ahí te sales, no importa cómo sea, pero la sensación de ser el de afuera es incómoda, es difícil y siempre es como si uno estuviera corriendo para intentar entrar, como déjenme entrar y cada que entras te dicen no, te falta esto, entonces uno sale, lo organiza y vuelve, sale, lo organiza y entra, ¿cierto? ¿Cómo sientes tú desde esa vivencia que alguien, pues, o qué le dirías a alguien que en este momento tiene ese motivo de consulta, pues que está viviendo eso, ese adolescente, ese niño, en ese periodo donde uno tiene esa creatividad a tope y está ese cerebro donde nadie te está diciendo no, pero solo estás recibiendo no lo hagas así, independiente si eres raro o normal, porque lo normal y lo raro cambia de que es normal, ¿qué le dirías a esa persona? Yo siento que hay como 2 cosas que quisiera responder. Lo primero es que cuando digo rara, digo que yo quería dejar salir cosas que yo no veía que nadie más se autorizara a dejar salir y que no quería ser la primera en dejarlas salir porque eso me daba mucha pena. Entonces, como que siempre el primero que se anima a sacar algo tiene que atravesar como un valle muy solitario. Y a mí ese valle me daba pánico y yo decía, no. Aún así lo recorrí. Entonces digo rara queriendo decir cuando uno tiene muchas ganas de expresar algo y no lo hace porque no ve a nadie más autorizándose a hacerlo. Entonces ahí uno tiene que abrir el panorama o buscar en otros lugares donde hay personas que en efecto se lo autorizan o darse el permiso bien carnudo de decir, pues eso es lo que hay, vamos a pujar, porque lo que sale de mí es lo que tengo en el interior y yo no puedo presumir que tengo margaritas cuando tengo rosas. Entonces, eso por un lado, pues como importante, como independientemente de lo común, de lo diferente, de no sé qué, es lo que te autorizas a dejar salir, si tienes ganas de dejarlo salir. ¡Ay, qué rico dejar salir lo que uno tiene adentro! No importa si fueras lo común o no común. Exacto, porque siento que, digamos que desde la creatividad, crear es sacar algo del interior. ¿Qué importa qué? Lo que haya adentro, sacar algo del interior. Entonces como que cuando voy, porque además tengo mucho contacto con niños, me privan, pues me encantan los niños y me encanta apoyarlos en sus procesos, los veo contraerse, expandirse, como hay cosas donde si se los estimula un amiguito se expanden y después
vuelven y los contraen, si la mamá lo aprueba. Entonces como que en ese orden de ideas, contraerse y retraerse, siento que también hace parte de ese proceso de entender qué hay en el interior. Pues finalmente una contracción es eso, me expando para que finalmente en ese proceso algo salga. Entonces yo no creo que haya como una forma correcta de hacerlo. Yo lo que siento es que hay que reconocer que uno está en etapa de sentir contracciones, ¿cierto? Cuando uno está en embarazo, tiene 9 meses, pues uno no puede decir, ay, qué raro que estoy sintiendo esta incomodidad. No, es el momento de nacer, estás sintiendo contracciones, estás en ese momento donde vas a ver qué hay en el interior, como una semillita que está sembrada en la tierra y empieza su proceso de contracción, de amplitud, de soltar el caspachito, de quitarse la capa, de entregarse a la tierra y de irse rompiendo para encontrar pues el primer hallazgo de la luz y empezar a luchar en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces, como que creo que una parte bonita es recordarles que ellos están en un proceso de conocer qué hay en el interior y que esa contracción les está mostrando ese camino, sin etiquetarlo de bueno o malo, de bonito o feo, o de raro o de común, sino de mío, o útil o inútil para mí. Porque, volviendo a la creatividad tiene 4 grandes paradigmas de los que se desglosa todo, y es bueno, malo, bonito y feo. Esos son los padres, pues como lo que está ahí, los grandes paradigmas, y de ahí no soy suficiente, esto no es perfecto, tengo mucho miedo, me van a ver, no quiero ser visible, que eso es todo lo que van a pensar de mí, bla, 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 bla. Pero en el bueno, malo y bonito y feo, que todos tenemos etiquetando de formas diferentes, está los grandes paradigmas que me hacen decir, esto aquí no es bueno, entonces esto aquí es malo, entonces esto aquí se ve feo. Cuando finalmente 1 es subjetivo, 2 es imposible de etiquetar, es lo que yo estoy experimentando. Y no quiero decir que entonces porque bailo feo, no bailo. Feo según quién, feo dónde. Es que es la percepción que tenés de las cosas, y la percepción no necesariamente es la realidad completa, puede estar como solo una partecita chiquita. No, y que también está construida por muchas cosas afuera. Lo bueno y lo malo está construido de la familia y el bagaje familiar que tengo y la historia que tengo, porque va a haber familias que te van a decir que esto es bueno y otra le va a decir que es malo. Total. Entonces eso Y la pasa. sociedad. El momento social en el que estamos, que es bueno, que es malo, que es bonito y que es feo, pero que al final yo creo que nosotros no nos podemos abstraer de esa sociedad, vivimos en ella y de algún punto nos va a permear en cosas, pero tener como esa capacidad de decir, vení, pausa, un segundo, yo estoy dejando de bailar porque afuera me dicen que es feo, yo quiero bailar lindo en ese contexto, entonces no, es que yo ni siquiera es que quiero bailar lindo, ni es que quiero moverme, quiero mover mi cuerpo, quiero conectarme a través de la música, me encanta el ritmo, quiero que sea una manera de expresión, listo, muévase a través del baile y del sonido. Es como qué bacano no poder entender qué es eso, solo que yo creo que es que cuando uno es un adolescente es duro. Es duro, eso se habla ahora desde este punto, pero si uno se devuelve a ese momento de la vida, es más difícil. Ponelo, es que yo siento que dependiendo de la etapa, pues, o de la edad en la que uno esté, hay retos distintos. Pues, por ejemplo, hoy en día, voy a poner algo que me han dicho mucho en consulta, especialmente cuando son personas que no son de Medellín. Entonces, como, pues, es que uno llega a Medellín y entonces en Medellín está el estereotipo de son monas, super fit, con cuadritos, solo comen comida súper sana, se tienen que vestir de esta y esta manera, ropa no sé cómo. Y pues uno viene de otra parte donde el pelo no se usa mono, donde normal si hacemos ejercicio no. Entonces es como, mira que dependiendo de la etapa, hay como, siempre va a haber como ese malestar o ese, voy a intentar romper el molde y te van a señalar porque no haces parte del común. Y que incluso hasta si uno vive, en el mismo ejemplo, en Medellín, es como, atrévete a decir que ese no es tu molde. Pues como que no quiero estar ahí, no me interesa y qué pasa. Hay algo que a mí me guía en ese tipo de pensamientos y en ese tipo de sentires, y es la belleza es una sensación, no un concepto. Entonces, como, ¿qué siento? ¿Cuándo lo siento bello? Yo. ¿Cuándo lo experimento en belleza? Yo. ¿Qué me resulta bello? A mí.
en el proceso de crear, ¿cierto? Porque si yo estoy escuchando aquí estas voces insistentes, yo no me voy a permitir sacar de mi interior porque lo que me guía es el paradigma. Entonces, finalmente, en la creatividad, la prima hermana que no suelta es el estado de libertad. Apágalo por un momento. ¡Fu! Y los artistas que son gente libre. Eso es bonito, es feo. Yo lo creé, me lo sentí y lo puse aquí, me gustó ese degradado y quise poner esa letra así, tarará, y lo expandí, y luego me lo quise hacer más chiquito y luego lo experimenté con tanta libertad porque la belleza es lo que yo estaba sintiendo, no el concepto de los ojos con lo que tú me estás mirando. Y hay formas muy simples de reducirlo, ¿cierto? Como que es rico para un indio y que es rico para un colombiano. Que es rico para ti. Yo siempre pongo ahí un ejemplo. ¿Cuál? Con el mondongo, pero porque yo odio el mondongo y siento que el mondongo es como ese plato polémico de que está o los que lo aman o los que lo odian. Si no hay un punto medio. Y porque si yo te digo como, pues a mí el mondongo me parece horrible, pues a ti te encanta, vos no tenés por qué obligarme a que a mí me sepa rico, pues es que físicamente no me puede. Exacto. Entonces, a los de Colombia nos gustan cosas que están cercanas a nuestro trópico. La maracuyá, mango, piña, los sabores con los que crecimos, ¿cierto? Como todo eso que nos devuelve a esa raíz, a este mundo colorido tropical. Pero tú traes a un indio y dirás, ¿qué comedera de fruta en Colombia? O sea, delicioso, muy chévere, pero ¿por qué comen las especias? Aquí no le echan especias a la comida, eso es un pollito todo insípido como hecho a la plancha. Y entonces, ¿dónde está el curry? ¿Dónde está...? ¿Es bueno? ¿Es malo? No, somos diferentes y en esa diversidad hay policromía. O sea, si no el mundo sería monocromático y todos entenderíamos y ya, pero hay policromía y la policromía es bella y la multitud de cosas es linda para que nos contraste, para que nos muestre, para que nos enfrente, para lo que sea, pero la policromía es linda. Entonces ahí hay algo. Mi pregunta es, ¿cómo serle fiel a esa creatividad y a ese ser auténtico en medio de un mundo, no digo sociedad, sino un mundo, porque esto ha sido histórico, donde se castra la creatividad y donde se frena porque se siente quien es auténtico es incómodo para el otro? Porque es que la autenticidad del otro te invita a tu propia autenticidad. Pero vivimos en un mundo que nos frena eso porque... llevando con muchos contextos, pues en el contexto político, entre más nos encierran, más hay control, como que estamos intentando, en vez de dejar que el mundo se expanda, lo estamos antes cerrando. Si miramos, por ejemplo, ahora el tema de las redes sociales es, tienes que hacerlo de esta forma, y es todo el mundo intentando meterse en esa cajita de cómo hacerlo de esta forma. Entonces, en un mundo en el que parece que todos debemos estar en una cajita, cómo alentarnos a esa creatividad y a esa autenticidad. Yo siento que solo hay una forma amable de hacerlo y es jugando. Como que el juego, la lúdica, lo que logra apagar un poquito la mente es eso que logra poner un puente entre una cosa y la otra. Que el juego saca el ego del juego a toda esta identidad, a la personalidad, a lo que yo creo que soy, a la estructura que me puse. Además que a mí fue muy fuerte en el momento en el que yo descubrí que lo que yo decía que era me hacía sentir supremamente cómoda y me parecía espectacular, incluía las cualidades, no solo los defectos, ¿no? Las cualidades, y que me ponía en una zona deli, pero que al mismo tiempo muchas de esas cosas yo las había quizá aprendido para sobrevivir en el entorno en el que yo estaba, ¿cierto? Entonces como que, ay, ¿cómo así? Ay, no, espérate. ¡Oh! Entonces como que el juego pone ese puente. Y el juego tiene algo que a mí me parece muy hermoso cuando estamos en este momento, que independientemente de a qué edad lo descubramos, es un buen momento para decidirlo, y es permitirnos el momento de regalarnos la segunda infancia. Esto me puede dar ganas de llorar. La segunda infancia es un concepto, es una cosa muy hermosa, porque es que infancia nos regalaron a todos, pero nadie se estaba dando cuenta que la estaba viviendo. La infancia que nos podemos regalar ahora tiene conciencia y también tiene un poquito de sabiduría. Y la segunda infancia que nos podemos regalar ahora tiene decisión. Entonces, casi que ver esa posibilidad de la libertad del niño
de la presencia del niño, de la manera como el niño juega, para yo copiarme esa sensación y decir cómo voy a explorar esta libertad en esa segunda infancia que yo me estoy regalando. O sea, no dejar que el adulto se apodere de uno. Exacto. Esa idea del adulto que debe, tiene, sino que recordar que alguna vez también fui ese niño que, me quiero poner el vestido rosado con un pantalón azul por debajo, con una corona y un ojo morado, y salí así a caminar por todo y no había nada que te dijeran. Total. Recientemente descubrí un hallazgo muy lindo, pues como en un taller que hice, y fue como ir a esculcar lo que necesitaba la niña chiquita Laura, lo que necesitaba la adolescente, lo que necesitaba la adulta, y era muy lindo porque todas me decían como arte, dame arte. Yo quiero arte, yo quiero ir a estar expuesta al arte, quiero ir a tocar más arte, porque lo que me estás dando es poco para lo que yo estoy sintiendo. Entonces era como, tú crees que tú eres muy creativa y muy todo esto porque tienes como referencia el sistema. Pero es que el sistema no es la referencia es lo cerca que estás de mí. De mi capacidad de jugar, de mi capacidad de explorar, de esa artista que somos. Y fue como, ay, Amasi, o sea, fue pucha, esto necesita arte. Y en estos días, vamos a ver ustedes qué opinan, leí una frase que pues como lo estaba atravesando de esa manera me mostró muchas cosas y fue como, quizá el fin del gran proceso de esta sanación es cuando te conviertes en un artista, como sea, de lo que sea que seas, un artista siendo psicólogo, siendo operador, siendo creador de productos digitales, siendo un administrador, siendo un financiero, pero un artista en lo que haces. Y como que dije, ay, nosotros estamos enfocados demasiado en sanar, pero me tengo que sanar, y cuando sane empiezo. Pero espérate que es que todavía me falta sanar, y cuando sane, ahí sí. ¿Y qué tal también depositarle a esa energía un montón de proceso de creación para que también haya un derroche por ahí en silencio, si quieres, donde la creatividad se pueda expresar? Yo siento que hay figuras en la humanidad que hemos puesto que nos ayudan a entender muchas cosas, y la figura del artista es esa persona que no importa qué esté pasando socialmente, le es fiel a lo que siente, a lo que le pasa. Y quien está más conectado con su cuerpo que con su mente. Porque su mente le pone estos límites y dice otras cosas, pero su cuerpo le da esa presencia. Pero tiene esa conexión entre el cuerpo, me dice, fantasea, imagina, y viene y llega y dice... Principio de realidad. No, hay cero principio de realidad. Por eso, la cabeza es la que dice como principio de realidad, pero el cuerpo es como, y eso que si vieras que la cabeza es, o sea, dentro de todo en las paradojas no tiene tanto principio de realidad, porque en la cabeza no hay tiempo ni espacio, porque en la cabeza tú puedes estar en cualquier lugar a cualquier hora. El cuerpo sí tiene más principio de realidad, porque el cuerpo solo puede estar en un lugar, se agota, se cansa, hace mil cosas. Pero esta figura del artista es el que ha sido rebelde, el que va y dice, todos estamos pintando así, yo hoy quiero pintar así. Todos están pintando con pinceles, yo quiero pintar con la mano. El pincel se lleva en la mano, yo lo voy a poner en la boca. Pues como formas así, entonces lo dijiste y fue como, wow, me parece muy lindo, porque es ser artista en lo que hago, es conectarme con quien realmente soy y hacerlo desde el disfrute y no desde el deber. Como soy un administrador y me encanta el arte de ser administrador y lo hago con todo y la técnica y todo lo que tiene que ver, pero no me da miedo crear, proponer, hacer. Es como hacerlo a tu manera, o sea, Exacto. no, volvemos a lo que decías ahorita de estar dobladita, es no estar dobladito en el molde, sino sabes que entre comillas estás en el molde de administrador, pero ese molde de administrador puede tener muchas cosas como tú las quieras hacer. Píntalo como quieras. Exacto. Puede tener el color, la forma, quieras. lo que sea. Hay como una base, pero a partir de esa base vos podés ser lo que te imagines y donde es el verdadero, la Barbie. Sé lo que quieras hacer. Sin poner los estereotipos de Barbie, que sabemos que eso implica muchas cosas. La muñeca de trapo. Pero sí, como esa idea, pero lo digo de la Barbie es porque hacer. Es lo que quiere hacer, es como entender que no importa, pues sea lo que usted quiera hacer, no importa que esté de moda, no importa qué tengas que hacer, no importa si lo haces bien o todavía no has aprendido a hacerlo lo suficiente, es como hacelo
que hay obviamente un grado de responsabilidad y un montón de cosas, pero es Obvio. como, hacelo. Siento que estamos demasiado conectados con el hacer, pero desde el deber hacer y no desde lo que quiero hacer. Hay algo que mi mamá tiene una cosa, ella baila, tiene el mismo, nosotros la molestamos porque tiene el mismo paso para todos los géneros, pero es como si tuviera un paso camaleón, porque ese paso se ve bien En en todos los todo. géneros. Entonces todo el mundo piensa que ella baila bien y no tiene ritmo, no baila, y ella siempre, a ella no le importa dónde esté. Ella baila Ella es ella. y ahora en su más vejez, debo prometerse a Adultez. adultez, no, ya las cosas como son, se metió a Zumba y entonces va a Zumba y entonces está Divina. súper feliz porque ya logra hacer así y luego pasar así. Y es como esa parte donde uno dice como, no importa si ella bailaba bien o mal, ella estaba en una fiesta donde quería salir y moverse y hacer el paso que sea sin importar si tienes la técnica. Y creo que esa que tú dices también es una invitación a cuántas cosas nos perdemos en la vida porque no tenemos el umbral del suficiente. ¿Qué tal si yo no tengo que ser un experto en cerámica? Solo quiero tener esa sensación con mis manos, conectarme, la textura. ¿Qué tal si yo no tengo que ser un experto? Todo el mundo ahora es, estoy en clases de, ¿y qué pasa si yo solo cojo una hoja, compro unas pinturas en Dollar City y hago cualquier cosa? No necesito ir a una clase donde me den la técnica, porque tú no tienes que hacerlo bien para tener una técnica, puede que eso solo sea tu vía de expresión. Y es que yo creo que anclando lo que Lau decía con lo del artista, también es de entender que finalmente para ellos es ensayo y error. Para ellos es inventémonos cosas, miremos a ver si esto me funciona, voy a ver si esto me gusta, lo intento y no me gustó y se me salió por acá. Entonces creo que es como arriesgarnos a hacer cosas distintas y a ver qué se me adapta y qué no se me adapta, y si esto me gustó y no me gustó, si me sentí cómodo o no. Ni siquiera tanto el otro que como que a qué se engancha, sino yo con qué me siento como mejor. Y aprovechando eso, Juana, quería preguntarte si, por ejemplo, a ti te llega alguien en consulta así como Lau, diciéndote como, pucha, a mí toda la vida me han encajado en esto, me he sentido la rara, la diferente, siento que como que mi cabeza se va para otro lado, y como que estoy así en ese moldecito, pero me he empezado a dar cuenta como que me quiero salir de ahí y como que quiero como, ¿cómo se dice? Embrace, pues como... Sí. Abrazar, Sí, como agarrar, abrazar darle y calidez. acoger ese ser rara y ser diferente. ¿Qué le pondrías a hacer? Yo creo que hay una cosa principal que yo normalmente hago y yo creo que mis pacientes no entienden el ¿por qué? para qué de esta situación, y es, yo muchas veces les digo, vamos a sentarnos en el piso y me siento con ellos. El hecho de bajarse al piso nos recuerda que hay veces hay que bajarse de la cabeza. Bajarse al piso, y yo atiendo, hay veces niños, entonces tengo muchas cosas, pero muchas veces hay épocas donde no, y todo el mundo es como, ay, esto es para los niños, y yo soy como, si vieras que todo esto lo usan ustedes, todo lo saco, la plastilina, el color, la hoja, un montón de cosas, y es como uno bajarse al piso, hacer muchas cosas bajándose al piso sin que se den cuenta que eso es una manera de decirles poco a poco, hablemos desde abajo, conversemos desde abajo, bájate de todo lo que estás pensando. Acuéstate, ábrete las piernas, porque es que los adultos siempre estamos, en la mayoría del tiempo, sentados, y sentados como nos enseñaron a sentarnos. Como El hay carrizo, que- las mujeres. Entonces, como que es una manera de decir, siéntese como un niño. ¿Será? Pues, escuche su cuerpo en ese momento, porque nada, o sea, uno nunca tiene que escuchar tanto el cuerpo como cuando está sentado en el piso. Uno cambia de posición 100 veces, Sí. intentando. Y con eso hay un ejercicio que no es necesariamente como ser rebelde contra el mundo, haz esto, no te sientas raro, sino empezar a decirles, empiézate a conectar con lo que para ti es esencial. Empiézate, ¿y cómo me conecto con lo que para mí es esencial? Escucha tu cuerpo. Yo tengo una alarma que me avisa qué hora es. Porque para mí es muy importante reconocer la conciencia de qué está pasando y hacer el contraste. A mí me empieza a sonar el estómago y uno muchas veces ni sabe qué hora es. Para mí yo ya sé que va siendo mediodía porque tengo hambre. Pero muchas veces ignoro eso porque digo, seguro todavía no es. Pero me suena la alarma y sé que la alarma es de las 12 en punto. Lo que me dice es como, el concepto de horario ya me va diciendo a mi cuerpo, y no tienen que ser las 12 ni la 1 para tener hambre. Es cuando a mi cuerpo le da hambre y es hora de hacerlo. Entonces yo les digo, pongan 3 alarmas en horarios que puedan hacer, y solamente en esos 3 momentos pregúntense qué está pasando en su cuerpo. Como empezar a decir y a decirle al cuerpo como, hola, te escucho, hay algo, sí, ¿qué me estás diciendo? Y empezar a hacer esas cosas que les va pidiendo. Tengo calor, quítate el buzo. Quiero pintar, como vamos a hacerlo. Y para mí es muy importante, yo creo que en esos espacios, más que estas cosas, esto es como por, listo, pongamos una técnica específica, pero creo que para estos casos lo mejor es simplemente demostrarles que el espacio de terapia es un espacio donde pueden ser ellos mismos. Que si al menos entienden que en este espacio conmigo pueden ser
raros si es que están siendo raros o pueden ser normales o lo que sea como ellos lo estén nombrando, es entender que si aquí alguien te lo está recibiendo, alguien que no te conoce, alguien que nada que ver, afuera también alguien más te lo puede recibir, como enseñarles y mostrarles que en este espacio pueden decirlo, puedes decir lo que más raro te parezca, puedes decir lo que nadie te escucha, puede ser vos. ¿Querés que pintemos? Pintemos. Acá no hay que hacerlo con ninguna pretensión, pintamos. Es que yo siempre quise tal cosa, ve, hagámoslo acá. Es que yo sé, listo, para otra cita lo hacemos. Como entender que el espacio de consulta es el espacio donde también a través de esas pequeñas cosas sienten esa seguridad de decir, esto soy yo. A mí me encantó, pues, cuando empecé mi proceso, pues, como de terapias por pura curiosidad, cuando entendí que yo no le tenía que caer bien a mi psicoanalista, psicóloga, lo que sea. De que no tenías que ser la paciente estrella. Fue como, a veces me caes mal, a veces no quiero venir, o sea, como qué Total. rico, y permitirme esa genuinidad en ese espacio me ha permitido, fue el lugar donde aprendí a que no importaba lo que había, que yo era yo, como Y acá me como reciben fuera. siendo yo, odiándote, queriendo venir, no queriendo. Exacto. Y hay una cosa que dijiste que a mí me gusta mucho recordarla y es, el cuerpo no es el trípode de la cabeza. Somos un cuerpo, no tenemos un cuerpo. Y chica, hay un montón de información de aquí para abajo. Hay un montón de sentidos, o sea, la piel es enorme y a veces olvidamos y creemos que el cuerpo es para cargar la mente y no es real. Incluso a la creatividad le ha hecho un montón de daño a la mente, porque la creatividad se ha vuelto un ejercicio utilitarista. Ay, pero muy creativo, hágalo bien creativamente y uno es como bloqueado total, o sea, dígame que lo haga creativo para que yo Yo no voy a saque hacerlo menos nada, creativo. para que yo no sea capaz de sacar nada. Entonces, el cuerpo tiene un montón de información porque el cuerpo es quien experimenta y las experiencias y los sentidos son lo que alimentan el mundo interior. Yo tengo mi intestino digestivo creativo, todo lo que entra por aquí, que a todos nos lo estamos comiendo diferente, todo lo que está entrando por aquí, mi intestino digestivo está haciendo algo con eso para que ahorita llegue el momento de la puja o mañana o pasado mañana y todas esas experiencias se mezclen y yo diga, ¡prum! Esto más esto más esto, con esto, con esto, con esto, con esto, trin. Entonces, a mí me ha servido mucho entender que la creatividad tiene 4 centros fundamentales, que primero sucede en la imaginación, que luego pasa a la mente, que la mente pone ahí sus peajes, que también ayuda y estructura, da forma, o sea, la mente también tiene su ejercicio de utilidad, que luego llega a las emociones, qué miedo, qué susto, mi papá, mi mamá, mi tía, lo que me pasó cuando yo tenía 5 años, esto, lo otro, y finalmente el cuerpo y sus canales de parto creativos son los que permiten que la idea cobre forma tridimensional, que la idea sea vaso, que sea micrófono, que pueda cobrar una forma y que yo pueda decir, ¡ah! Eso salió de De la mí. imaginación. Pero para eso es muy importante reconocer que yo tengo unas semillas en mi interior y que esas semillas ya saben qué son. Si yo soy semilla de mango, pues si me plantan y me abonan y me hacen crecer, yo soy un árbol de mango y por consecuente voy a dar mango. Entonces yo no tengo que forzar esa semilla para que sea una cosa distinta, sino que tengo que abonarla para ayudarla a florecer y que eso son las ideas y que de las ideas también estoy hecha yo. Entonces yo lo que hago es abonarme para animarme a florecer. ¿Cómo voy floreciendo? Pues en la medida en la que más me abono. Y casi todo eso sucede en el flujo del creador, pero en un área que al creador no le gusta y es el área de nutrir. Entonces el flujo del creador tiene nutrir, crear, compartir. Y este tiene que ser como un ciclo constante que se nutre todo el tiempo para crearle la vida al creador y darle como una forma. Si el creador solo se nutre, se vuelve obeso mórbido de información. Si solo crea, le da estreñimiento creativo porque no comparte nada. Y si solo comparte, se desnutre. Entonces tiene que mantenerse como en el flujo. Crear es muy lindo y es muy interesante y se ve. Compartir es muy lindo, es muy interesante y tiene un montón de aprendizajes y se ve. Pero cuando uno se nutre, eso no se está viendo. Entonces a la gente le aburre mucho ir a nutrirse. Por eso no van y compran la cartulina y pontan las pinturas. Porque esto ¿para qué? Eso no tiene utilidad. Para nutrirte. Ay no, qué bobada. Entonces nutrirse es el área en el que más apoyo necesitamos los creadores, es decir, todos, para poder animar a que esa tierra se vaya fertilizando, se vaya uniendo, poniendo bien jugosa para que cuando plantemos la semillita, florezca. Pero nutrir es invisible. Y de hecho,
creo que ese es mi propósito más importante en este momento. ¿Cómo acompaño a lo invisible, a ese proceso de nutrición que es tan duro de hacer en solitario y que de pronto como no se ve, pues una comunidad así sea para decir, aquí estoy, ayuda para, ay, aquí estamos, nos estamos nutriendo, pero por lo menos ella me está viendo mientras me nutro y eso me da una sensación de, ay, no es una bobada. Entonces, esa área del nutrir es la área que menos valoramos, por eso ponemos el cuerpo, porque es invisible, no se ve. Tú empiezas a comer bien hoy, pero ¿en cuánto tiempo tu cuerpo te tira datos de que lo estás haciendo bien? También te tienes que alimentar bien mañana y pasado mañana. Y Si no todo es el una tiempo. cosa de una sola vez. Exacto. ¿Tú qué harías? Yo creo que pegándome un poquito de lo que ustedes dos decían, estaba pensando en dos cosas pues que se anclan y la primera es, yo usualmente como que en situaciones así les digo, vas a empezar a aburrirte, o sea, vas a sacar un rato en el día para no hacer nada. Porque también siento que muchas veces nos metemos en el molde, es porque hacemos, entonces tampoco tenés tiempo para saber de verdad qué es lo que quiero y qué es lo que quiero hacer y no porque me toca hacerlo. Entonces muchas veces les digo, vas a sacar 20 minutos al día para no hacer nada. Y no es que me va a costar a dormir, no, es sentarte a hacer nada, a ver tu cabeza para dónde se va. Ay, es que hubiera hecho esto, es que quiero hacer esto. ¿Qué sale cuando estás haciendo nada y cuando tenés ese espacio como para escucharte y conversar solo con vos, donde no haces nada y no puedes hacer nada? Ahí, ¿qué pasa? Y la segunda, que es como muy de mindfulness y que lo usan mucho en todo eso, pero es más como que esa es una de las características, entonces yo siempre les digo como que esa es la invitación y es ver las cosas como un niño, porque en mindfulness uno de los, como de los pilares, por decir así, es tener la capacidad de asombro que tiene un niño, que yo por la primera vez que vea esto, no es como así, un micrófono, no, es como que para un niño eso va a ser como, ¡jue madre, es un micrófono! ¿Eso dónde viene? ¿Eso cómo funciona? ¿Qué tiene? Entonces como intentar ver las cosas en la vida con esa capacidad de asombro porque vuelve y juega. No nos tenemos que asombrar por todo, pero con las cosas que de verdad yo me asombre es con lo que también me estoy conectando y como con lo que internamente para mí sí es importante, porque en el día nosotros vivimos en piloto automático, todo se nos vuelve normal y no le damos el peso emocional a lo que sí tendría, precisamente porque vivimos como en piloto automático de anestesiados, pero si empezamos como a tener esa capacidad de conectarnos con, asombrarnos con las emociones que tengamos, eso también nos va a volver a conectar con lo que uno genuinamente es y con lo que genuinamente te mueve. Entonces creo como que esas dos cositas y se anclan como un poquito con lo que tú estabas diciendo ahorita, como de bajarte y sentarte, es como vení, sentate y no hagas nada. Cuando te decidas sentar en el piso, ¿cómo se siente volverme a sentar en el piso y vivirlo con esa capacidad de asombro y como con curiosidad? Creo que son como esas cosas base que nos pueden ayudar, además pues como de todo lo que Lau nos ha compartido, que nos permite como conectarnos de verdad con nosotros y que cada quien se va a conectar de una manera distinta y entender que no tiene que haber una única manera. Entonces no es como que todo el mundo mañana tiene que ir a sentar el piso porque Juana dijo que se sentaran en el piso. Me servirá sentarme en el piso, en una hamaca, irme a caminar. Entonces como entender que todos tenemos esas formas distintas, pero que lo verdaderamente importante es como cómo nos conectamos y cómo vivimos esa experiencia como con todos los sentidos y lo más conectados posible, que creo que puede ser fundamental. Claro que como que todo en conjunto termina siendo hay que estar a la altura de lo que somos porque somos adultos, pero no olvidar que algún día fuimos niños y ese niño que somos, a pesar de que yo no soy un niño, pues porque yo no hago una pataleta cuando no me dan algo, uno tiene nuevos recursos de adulto, se habla de que uno deja morir el niño para que nazca otro, pero habitó y eso que me construyó no tiene que deshacerse porque eso es parte de mí, cómo disfrutaba yo cuando estaba chiquita, de qué disfrutaba, volver a conectarse con eso para reconocer esa segunda infancia, como tú lo llamabas, donde nos damos ese permiso de ser auténticos, de tener esa creatividad, de no olvidar todo esto. Y yo voy a hacer una publicidad política no pagada y es: vayan a las cosas que hace Lauris. Yo fui a una, me encantó, era de cuencos y creatividad. Es un proceso, pues no, hay que vivirlo para sentirlo y le abre a uno muchas cosas, y en medio del día donde uno tiene tiempo para todo, para hacer ejercicio, para ir a esto, para ir a la reunión, es como dense momentos para nutrir su creatividad, dense momentos que no tenga un para qué o una cosa específica, sino solo para encontrarse con cosas maravillosas que uno se puede encontrar. Así que, ¿cómo te encuentran en redes? Me pueden buscar como Laura Polanía Baena, así estoy en todas las redes, y explorar ahí como esa curiosidad. Creo que ya como para darle una forma es: donde está tu atención, está tu don. Hay un montón de cosas que te atrapan porque tú hablas el lenguaje de eso.
Si no, no te atraparían, ¿cierto? Entonces yo estoy fascinada con los colores aquí porque los colores y yo tenemos un lenguaje. Entonces pillarse el lenguaje de que todo lo que se roba mi atención y me hace como ir en lo profundo, tiene algo para decirme, porque tiene que contarme para contarme que de pronto allá está mi don y que ahí encontraré mi lenguaje creativo. Todos tenemos lenguajes creativos diferentes y no necesariamente hay que ser un artista sollado, peleazul, tatuado, la cosa más extravagante del mundo para decir que uno es un artista. Uno se puede ver normal, pero tener un artista adentro, en el lenguaje creativo que sea, que quiera salirle. Entonces eso también es bacano. Nadie más artista que un científico que prueba. O sea, los artistas somos solo los que estamos creando tu vida, porque a mí me gusta decir que la creatividad es real y es profunda cuando se convierte en creatividad, que ahí está la magia. La creatividad que crea tu vida, que diseña el tiempo, que amolda tu experiencia humana para que puedas expresar y sacar los dones o las habilidades con las que viniste o has cultivado. Bueno, y Lau, mil gracias. Esperamos que de verdad con todo esto que Lau nos enseña de la creatividad rompamos ese molde, porque creo que muchas veces creemos que ser creativo es lo que tú decías, es simplemente el que pinta, el cantante, y como que conectarnos como mucho con todo eso. El artista. Gracias por contarnos todo eso y por enseñarnos tantas cositas, Lau. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Recuerden que lo que decimos acá no es una verdad absoluta, y aunque todos se burlan de los psicólogos porque decimos depende o que todo es un caso a caso, Pero pausa, esto sí es un caso a caso. Si se sienten identificados y consideran que necesitan acompañamiento, es muy válido acudir a consulta para que tengan más herramientas. Este es un podcast producido por Home Studio.